Esta historia no me pertenece. Créditos a Super Chesco, dejaré el link de su perfil de Wattpad en la descripción del video. Un helado renacer. Douma X Musoku Tensei, capítulo 4. Fragmentos de lo cotidiano, y una sorpresa más. El tiempo parecía deslizarse con una facilidad desconcertante para nuestro demonio favorito. Douma observaba cómo su vida había cambiado desde su llegada a este nuevo mundo. Su curiosidad insaciable lo llevaba a imaginar qué clase de sorpresas lo aguardaban más allá de las paredes que lo contenían. Humanos y razas exóticas desfilaban por su mente como juguetes, fantasías que le arrancaban una sonrisa teñida de malicia. No quería eliminar a sus padres. Más bien, encontraba entretenimiento en verlos continuar con sus insignificantes vidas. Eran como figuritas que movía a su antojo, sin ninguna prisa por destruirlas. Entre ellos y las personas a su alrededor, destacaba una sirvienta particularmente llamativa. Aunque no sentía ninguna atracción genuina hacia ella, en su mente se dibujaban escenas donde la devoraba sin piedad. Sin embargo, la dejaba en paz, parcialmente porque le era útil, y porque actuar en su contra podría despertar sospechas innecesarias. La figura de su maestra también ocupaba un lugar especial en su memoria. Aunque se había retirado hacía tiempo, había sido instrumental para ayudarle a comprender este mundo y, de forma clandestina, a perfeccionar su técnica de sangre demoníaca. Y ahora, Silpiete se unía a su colección de curiosidades. Pero como toda historia, todo terminaría patas para arriba. Era invierno, y la familia completa se encontraba refugiada en su hogar, disfrutando de la calidez que ofrecía el momento. Fue entonces cuando Zenith compartió una noticia importante. Estaba embarazada. Casi todos reaccionaron con alegría, excepto Douma, quien, aunque sonrió, internamente no podía evitar un pensamiento incómodo. No quería repetir la experiencia de cierto demonio que ayudó en su pasado. Douma. Mamá, muchas felicidades, dijo con su habitual falsa alegría, su tono dulce pero vacío de emociones reales. Zenith. Gracias, Doumi. Ahora sí ya no te sentirás solo en esta familia. Paul, incapaz de contener su entusiasmo, abrazó a su esposa con fuerza. ¡Qué alegría, Zenith!, exclamó, todavía emocionado ante la idea de que su familia se expandiera. Mientras tanto, Douma mantenía su expresión alegre, pero en su mente, un torrente de pensamientos se arremolinaba con dramatismo. No puede ser. No puedo creer que esto esté pasando. ¿Por qué, de todas las posibilidades, tuve que ser yo? El motivo de su descontento era claro. Estaba casi seguro de que el futuro le deparaba una tediosa tarea como niñera. En el pasado, cuando Douma se cruzó con Gyutaro, había visto de primera mano cómo lidiaba con los berrinches de su hermana. Recordar esa escena le provocaba un nudo en el estómago, una sensación incómoda incluso para alguien que no podía sentir dolor. Pero lo que había ocurrido ya no tenía vuelta atrás. Douma observaba el ambiente con una expresión pensativa, sus pensamientos flotando en su mente. Zenith estaba muy preocupada porque pensaba que no podría tener un segundo hijo. Por eso la familia estaba encantada con la noticia. Incluso ya empiezo a sentir que el hijo en su vientre se está formando. Cuando las cosas parecían comenzar a tomar un giro favorable, el destino les lanzó una nueva sorpresa, tan fría como un balde de agua helada. Mis más sinceras disculpas, dijo Lilia con una calma que contrastaba con la tensión en el aire. Estoy embarazada. La sala se sumió en un silencio sepulcral, eso tomó a todos por sorpresa, incluso Douma estaba sorprendido. ¿Quién será el padre?, pensó Douma, su mente rápidamente tratando de encontrar una explicación. Estaba convencido de que Lilia casi nunca salía de casa, salvo para las tareas domésticas. Nunca la vio acompañada de un hombre, ni hubo indicios de que se escapara con alguien en secreto. Espera un segundo, continuó pensando Douma, atando los cabos lentamente. Si no hubo nadie, y yo, a pesar de tener el cuerpo de un niño, no la he tocado, eso, quiere decir, no hizo falta que Douma continuara investigando, ni que su madre siquiera se planteara la pregunta. Todos lo supieron al instante. Paul, que había permanecido inmóvil, se veía más pálido que nunca, casi igualando el tono de piel de Douma. Bajó la cabeza, incapaz de afrontar la situación. Perdón. Es posible que sea mío, pero... dijo con una voz temblorosa, notoriamente asustado. Zenith, sin pronunciar palabra, se levantó de su asiento y caminó hacia él.
Antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, algo más ocurrió, y esta vez, se trataba de Douma, actuando como él mismo, pero en el peor momento posible. Hace unos momentos, su cabeza estaba agachada, como si se sintiera molesto, pero la realidad no podría haber estado más alejada. De repente, el demonio comenzó a reírse desmesuradamente. Era el momento más satisfactorio para él. Ver a su padre sumido en tal vergüenza le causó un deleite indescriptible. Estaba riendo tan fuerte que hasta el sonido de la feroz tormenta de nieve que azotaba el exterior no lograba sofocar sus carcajadas. Su risa estaba impregnada de una burla tan intensa que no solo ridiculizaba a su padre, sino a su madre también. Ja 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 ja. Douma no podía parar. Tú te revolcaste con ella. Ja 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 ja, ya que andas revolcándote con lo que sea, de una vez te hubieras cruzado con las vacas, ja 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 ja. Douma seguía ahogándose en su propia risa, señalando a Lilia con la mayor indiscreción posible. Lilia no podía estar más en shock. Verlo en ese ataque de risa la dejó completamente sin palabras. Si antes el ambiente ya estaba tenso, ahora se había tornado mucho más insoportable. Paul estaba en un estado aún peor. Temblaba, no solo por la noticia, sino también por la culpa, el miedo, y la furia que lo invadía. Deseaba con todo su ser agarrar a Douma por esas greñas rubias y estamparlo contra la mesa para que se callara, pero el choque emocional lo mantenía paralizado. Solo podía observar cómo su hijo reía y reía. Poco se mencionaba la reacción de su madre, pero esta no fue menos impactante. Al principio, reaccionó igual que Paul, incrédula ante lo que acababa de escuchar. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, su mirada se tornó sombría. Caminó a su dirección y se acercó a Douma con una calma peligrosa. Paul intentó decir algo, pero antes de que Douma pudiera reaccionar, su madre lo alcanzó con una rapidez sorprendente. Un golpe seco y contundente lo estampó contra la mesa, haciéndolo caer de su silla. «Douma», gritó Zenith, con una furia que tomó por sorpresa al propio Douma. «¿A tu habitación?» ¡Ya!». Y sin decir otra palabra lanzó una fuerte cachetada a Paul. Douma, cual rayo, salió corriendo en un abrir y cerrar de ojos. Nunca antes había sentido tal furia dirigida hacia él desde los días en que Musan desataba su ira contra las lunas superiores por su incompetencia. Incluso él mismo, mientras subía las escaleras apresuradamente, incluso él creía genuinamente que se dejó llevar esta vez. Pasaron unas eternas horas, y el clima estaba helado, tanto por la tormenta invernal como por la atmósfera en la casa, que parecía estar a punto de romperse. Douma observaba a su padre, encogido en una esquina como si intentara desaparecer. Qué patético. Pensó, ladeando la cabeza con un aire de burla. Aunque, creo que este tipo merece cierto crédito. Pese a su estupidez y su vulgar imagen, aceptó su responsabilidad. Supongo que, en algún nivel, somos un poco iguales en eso. El pensamiento le arrancó una sonrisa irónica. Había algo intrigante en el caos humano, incluso en las tragedias que ellos mismos provocaban. Se podía ver a ambas mujeres sentadas en la mesa frente a frente, ambas calladas, hasta que Zenith rompió el silencio. Zenith. Entonces, ¿qué planeas hacer?, dijo sin mirarla a los ojos. Lilia. Mi señora planeaba dejar de trabajar para ustedes, después de asistirle en su parto. Respondió de la misma forma. Zenith. ¿Qué pasará con el bebé? Lilia. Estaba pensando en criarlo en mi tierra natal. Zenith. Está a un mes de viaje a caballo, ¿cierto? Sí. Respondió Lilia. Zenith. Estarás cansada después del parto, el viaje sería demasiado para ti. El estado de ánimo de Lilia decayó un poco más. Lilia. Es posible, pero no tengo otro lugar a donde ir. Paul entró a la habitación para remediar las cosas. Paul. Querida, creo que... No te atrevas ya, cállate. Gritó Zenith dando un golpe a la mesa. Douma observaba con una sonrisa apenas perceptible, mientras la escena frente a él parecía desmoronarse aún más. Aunque mantenía su habitual aire despreocupado, sus pensamientos estaban lejos de ser neutrales. Una madre y su bebé recién nacido, embarcándose en un viaje solitario de un mes, el mundo exterior es un lugar despiadado. Lo sé mejor que nadie, porque yo mismo solía ser una manifestación de ese peligro. Pensó, dejando que su mirada se posara fugazmente sobre Lilia. Si ella cae, el bebé inevitablemente la seguirá. Y aunque sobreviviera, ¿qué probabilidades tiene ese pequeño de resistir? Es patético incluso pensarlo. Su mente divagó con una mezcla de burla y análisis. Puedo imaginarlo con claridad.
Lilia tambaleándose bajo el peso del cansancio, el bebé llorando sin cesar, mientras la nieve y los vientos del camino la consumen poco a poco. Qué trágico, y qué entretenido espectáculo sería. Sin embargo, Douma no se limitó a la diversión. Algo más profundo, aunque igual de retorcido, comenzó a tomar forma. Es cierto que ella no es más que una simple sirvienta. Sin embargo, ha sido útil. Más de lo que Zenith parece querer admitir. Aunque la asusté intencionalmente y me burlé de su existencia, cuando más lo necesité, estuvo allí. Cuando Miriolo dañó la madera del salón, la reparó sin que nadie se lo pidiera. Cuando sudaba en mis entrenamientos con Roxy, ella me alcanzaba una toalla sin que yo tuviera que ordenar nada. Incluso guardó silencio sobre las bragas que le robé a Roxy para fines personales. Una risa ahogada casi se le escapó, pero la contuvo con elegancia. Douma ladeó ligeramente la cabeza, mirándola con un interés nuevo y casi peligroso. Qué criatura más peculiar, debería devolver el favor. Después de todo, ¿no soy yo una persona gentil y magnánima? Pensó, su mente ya elaborando un plan mientras una chispa de malicia brillaba en sus ojos. Douma caminó con una calma desconcertante hacia las dos mujeres. Cada paso resonaba con una intención que nadie en la habitación podía descifrar. Se detuvo junto a Zenith, quien al percatarse de su presencia le dirigió una mirada severa, todavía cargada de la furia por lo sucedido antes. Sin embargo, el joven demonio no dijo nada. En cambio, sus labios se curvaron en una sonrisa tranquila, casi burlona, lo que hizo que su madre frunciera aún más el ceño, creyendo que estaba por soltar alguna de sus usuales provocaciones. Justo cuando Zenith abrió la boca para regañarlo, Douma levantó una mano con elegancia y, en un acto que nadie esperaba, comenzó a concentrar energía helada frente a ella. Frente a Zenith, Douma creó un pequeño ramo de flores de hielo. Sus pétalos transparentes tenían un brillo puro, y al reflejar la luz de las velas que iluminaban tenuemente la habitación, destellaban con colores vibrantes y llamativos que parecían casi mágicos. El contraste entre la fría perfección de las flores y la cálida luz de las velas era hipnotizante. Zenith no pudo evitar quedarse impresionada, no solo por la belleza del regalo, sino porque era la primera vez que veía a su hijo usar esa habilidad. Durante los entrenamientos con Roxy, Douma nunca dejó que nadie presenciara lo que podía hacer con su extraña técnica, manteniendo siempre sus progresos en secreto. Verlo ahora, desplegando aquel poder de manera tan natural, le provocó una mezcla de asombro y desconcierto. Zenith alzó la mirada hacia su hijo, aún sin palabras, y en un gesto inesperado lo abrazó con fuerza. Aunque Douma no esperaba esa reacción, la aceptó con su habitual sonrisa, sabiendo que ese simple acto había bastado para que su madre lo perdonara. Rato después, el verdadero plan de Douma comenzó a marchar, desplegando su lado más manipulador con maestría. «Mamá, ¿por qué todos se ven tan molestos?», preguntó Douma con un tono que fingía tristeza, aunque su voz conservaba ese matiz ambiguo que no se alejaba mucho del que usó durante su ataque de risa. Zenith, sin mirarlo directamente, respondió con un suspiro cargado de amargura. «Estuvo mal lo que hicieron tu padre y Lilia». Douma ladeó la cabeza, aparentando una inocencia que no tenía. «Entiendo, pero, mamá, Lilia no podría decirle que no a papá, ¿no es cierto?». Su voz adoptó un matiz dulzón, mientras internamente luchaba por contener la risa, anticipándose al caos que estaba sembrando. Zenith se detuvo en seco, girándose hacia él con el ceño fruncido y una expresión de duda. «¿Qué quieres decir con eso?». Douma entrecerró los ojos, y su expresión se tornó más siniestra que burlona, un gesto que solo él podía hacer parecer tan natural. «Vi a papá obligando a Lilia». «¿Qué?», exclamó Zenith, su voz llena de incredulidad y furia latente. La explosión verbal no pasó desapercibida, y las palabras de Douma también alcanzaron los oídos de Paul, quien reaccionó con una mezcla de incredulidad y miedo. El color se le escapó del rostro mientras daba un paso hacia ellos, intentando intervenir. Sin embargo, Douma apenas estaba calentando motores, y el brillo travieso en sus ojos plateados dejaba claro que planeaba empujar a su familia un poco más hacia el abismo que él mismo había preparado. «Douma. La otra noche cuando iba caminando al baño, escuché a papá decir, abre las piernas si no quieres que nadie se entere, tienes que obedecerme, tú me perteneces Lilia». Douma decía esto fingiendo sollozar, dejando que pequeñas y falsas lágrimas rodaran por su rostro. Su actuación era tan convincente que, por un instante, parecía realmente afligido. Paul, aún en estado de shock, se levantó del suelo tambaleándose.
Cada palabra que salía de la boca de Douma era una daga, y si continuaba hablando, estaba seguro de que lo hundiría en una situación incluso más desastrosa de la que ya enfrentaba. Paul, con el rostro pálido y el sudor corriendo por su frente, intentó una vez más defenderse. Douma, pero eso no es. Fue interrumpido nuevamente por Zenith, quien dio otro golpe seco a la mesa, haciendo que todos en la habitación se estremecieran. No quiero que hables de nuevo. Gritó con una frialdad que hizo que incluso Douma se sorprendiera por un breve momento antes de volver a su expresión entretenida. Volviéndose hacia Lilia, Zenith tomó aire profundamente, tratando de mantener la compostura. «Lilia, ¿lo que dijo Douma es cierto?», preguntó con un tono glacial, pero cargado de expectativa. Lilia, quien aún procesaba el caos que había desatado el niño, negó rápidamente con la cabeza, aunque su voz temblaba cuando respondió. «No, señora, no es verdad». Sus palabras parecían perder fuerza con cada sílaba. Zenith entrecerró los ojos, dudando de la respuesta. «Por supuesto», murmuró, más para sí misma que para los demás. Su mirada severa se posó en Lilia, como si creyera comprender lo que estaba sucediendo. «No podrías admitirlo directamente». Mientras tanto, Paul tambaleaba visiblemente, la presión de la situación y la montaña rusa de emociones estaban haciendo estragos en él. El hombre se aferraba al borde de la entrada, con las palabras atoradas en su garganta, incapaz de articular una defensa coherente. Su rostro se tornó aún más pálido, y sus piernas comenzaron a flaquear. Mientras Douma observaba el caos con deleite, su mente jugaba con pensamientos contradictorios. Paul me ayudó un poco con lo de Silpiete, pero este imbécil se buscó esto solo. Qué alma más ingenua, supongo que se lo compensaré algún día, tal vez. Pensaba con fingida compasión mientras su mirada seguía cada movimiento de sus padres. «Mamá», intervino Douma con un tono meloso, ocultándose tras su abanico de hielo que parecía reflejar destellos de luz en la penumbra de la sala. «No creo que Lilia haya hecho algo malo. Creo que todo es culpa de papá». Su voz sonaba genuinamente preocupada, pero detrás del abanico, su sonrisa crecía cada vez más. El gesto, que podría interpretarse como vergüenza ajena hacia su padre, en realidad era un esfuerzo calculado para ocultar su diversión. Zenith, con la mirada clavada en Paul, no detectó la malicia escondida tras las palabras de su hijo. Paul, por su parte, comenzó a retroceder un paso, con los ojos bien abiertos y las manos temblorosas. Su respiración se volvió desesperada al ver cómo su propio hijo parecía arrojarlo aún más a las fauces de la ira de Zenith. Douma, disfrutando el espectáculo, pensaba. «Oh, Paul, ¿cómo puede ser tan fácil de destruir? Realmente me lo estás poniendo demasiado sencillo». Zenith, aunque aún alterada, comenzó a reflexionar sobre las palabras de Douma. Su tono más calmado logró penetrar en su mente agitada. «Supongo que sí», respondió mientras trataba de recomponer su postura, asimilando lo que su hijo decía. Douma, manteniendo su fachada de salvador magnánimo, añadió con un aire casi teatral. «Lilia no debería sufrir por un error que cometió papá. Sería algo tan injusto, ¿no crees?». Su tono parecía lleno de preocupación, pero la sombra de malicia en sus ojos era inconfundible para cualquiera que lo mirara con detenimiento. Zenith sintió, tragándose las palabras de su hijo con una mezcla de confusión y alivio. «Eso creo», respondió, como si buscara justificar su propia decisión. Entonces, Douma inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, en un gesto que parecía inocente, pero que solo subrayaba su astuta manipulación. «Mamá, todos los días que he pasado con Sil me he divertido, pero, la verdad, no me agrada mucho hablar con la gente inferior que vive a nuestro alrededor». Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. «Dime, mamá, ¿no sería bueno tener más amigos en casa?». A este punto, Zenith ya no podía contenerse y derramaba una que otra lágrima. Su voz, al responder, estaba al borde de romperse. «Tienes razón», murmuró con una mezcla de tristeza y resignación. Douma, percibiendo que había ganado terreno, decidió dar el golpe final con su actuación magistral. «Además, mamá», agregó con un tono que parecía impregnado de inocencia. «Ambos serían mis hermanos, y, oye mamá, todavía no quiero despedirme de Lilia». Mientras hablaba, comenzó a fingir sollozos que reflejaban los de Zenith, añadiendo un toque perfecto de vulnerabilidad a su papel. Zenith, tocada por las palabras de su hijo, respiró profundamente y logró calmarse a tiempo. Limpió sus lágrimas y se acercó a él con una sonrisa maternal. «Está bien, mi niño», dijo mientras le tomaba los cachetes con cariño y algo de alegría en su mirada.
¿Cuándo te volviste tan sabio? Douma, aunque ligeramente molesto por el gesto, decidió dejarlo pasar. TCH, qué fastidio, pero si esto significa que el drama finalmente acaba, lo aceptaré esta vez. Pensó mientras mantenía su expresión angelical intacta. Zenith giró su atención hacia Lilia con un tono firme, pero cargado de una inesperada calidez. Lilia, dijo con un aire de resolución. Puedes quedarte. La sirvienta quedó completamente sorprendida por esas palabras, casi sin creer lo que escuchaba. Zenith continuó, con una mirada más suave pero aún firme. Ya eres parte de la familia, y no voy a permitir que te vayas. Las palabras resonaron en Lilia, quien, por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente aceptada. Aunque no dijo nada, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas de agradecimiento. Mientras tanto, Douma observaba la escena con aire satisfecho, sabiendo que su papel en este drama estaba concluido. Ya hice más que suficiente. Ahora es el turno de Paul, aunque, sinceramente, dudo que lo logre. Esa será su última oportunidad, y vaya que será divertida de ver. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando Zenith, ahora de pie junto a Paul, le dirigió una mirada que mezclaba calma con firmeza. Cariño, le dijo con un tono que prometía una conversación larga e incómoda. Después, tú y yo vamos a hablar de cada detalle sobre esto. Paul sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si su destino estuviera sellado. Douma no pudo evitar ocultar una pequeña sonrisa detrás de su abanico, disfrutando del incómodo desenlace que estaba por venir. Pasaron la noche en un ambiente más cómodo, y para el día siguiente la tormenta había quedado atrás. Douma se encontraba practicando combate cuerpo a cuerpo, pero algo en esa mañana era diferente. Paul, aunque aparentemente calmado, atacaba con una intención clara de hacer daño. A pesar de que la espada era de madera, los golpes eran cada vez más duros y precisos. Douma lo notó al instante. Su padre estaba furioso. Aunque a primera vista parecía mantener la compostura, cada golpe llevaba consigo una carga de frustración. Era evidente que Paul buscaba hacerlo caer, quizás para luego descargar toda su rabia en él mientras estuviera en el suelo. Douma observaba aquello con una mezcla de gracia y despreocupación, como si enfrentara el berrinche de un niño malcriado. Sin embargo, al notar que la intensidad de los ataques aumentaba, su sonrisa se ensanchó, y una chispa de diversión cruzó por su mirada. Vaya, parece que el pequeño Paul está molesto. Pensó Douma con un tono juguetón. Qué tipo más malagradecido, aunque, si se está poniendo un poquito más serio, tal vez debería yo también ponerle algo de dureza a esto. Con esa idea en mente, Douma decidió que era hora de tomar el control del juego. Dejó de esquivar tan frecuentemente y comenzó a repeler los ataques de su padre con sus abanicos. Ambos permanecían en silencio, un duelo mudo en el que Paul seguía atacando con fuerza, mientras Douma alternaba entre esquivar y bloquear. Lo que realmente impactó a Paul fue la manera en que su hijo bloqueaba sus golpes con aquellos abanicos que, hacía unos meses, había considerado simples accesorios femeninos. A primera vista, parecían frágiles, pero con cada impacto notaba su increíble dureza. Para su asombro, la espada de madera que empuñaba comenzaba a agrietarse, a pesar de que sabía que Douma había creado esos abanicos específicamente para ataques no letales. Paul, algo desconcertado, miró a su hijo. La expresión que vio en su rostro lo dejó sin palabras. Douma sonreía, pero no con la habitual burla ligera. Esta vez, su sonrisa era retadora, una clara provocación que parecía decirle, ¿esto es todo lo que tienes? Fue entonces cuando Paul cayó en cuenta de algo. Douma no solo había percibido su estado de ánimo, sino que lo había aceptado como un desafío. Y aunque sus ataques parecían calculados, no buscaban lastimarlo. Douma simplemente estaba dejándole claro que no iba a tolerar su berrinche por más tiempo. Mientras tanto, el joven solo disfrutaba del enfrentamiento. Sus contraataques eran medidos, precisos, lo suficiente para demostrar quién controlaba la situación sin ir demasiado lejos. Para Douma, esto no era más que un juego, y estaba decidido a ganarlo sin perder su estilo. Paul cargó una vez más, lanzando un golpe amplio y desesperado. Pero Douma, cansado del espectáculo, decidió que era momento de poner fin al entrenamiento. Con un movimiento veloz y calculado, bloqueó la espada de madera con uno de sus abanicos, desviándola hacia un lado, mientras el otro se alzaba con precisión quirúrgica. El abanico cortó el aire, dejando una línea limpia y superficial en el pecho de Paul. No era profunda, pero el frío punzante que emanaba del arma se sintió como una advertencia ineludible.
Paul retrocedió instintivamente, su respiración se agitó mientras observaba, atónito, cómo una ligera escarcha comenzaba a formarse alrededor de la herida. Douma bajó sus abanicos con elegancia, manteniendo una postura tranquila. Sin embargo, por dentro, se reprendía a sí mismo. Había estado peligrosamente cerca de dejarse llevar. Con su sonrisa habitual regresando a sus labios, ocultó cualquier vestigio de remordimiento. Douma. Oh, papá. Lo siento, parece que me emocioné un poquito, a veces me cuesta contenerme, ¿sabes? Pero al menos no fue nada grave. Su tono era dulce y despreocupado, aunque el brillo travieso en sus ojos sugería otra cosa. Paul tocó su pecho, sintiendo la escarcha y el leve ardor de la herida. Sus ojos, cargados de incredulidad y desconcierto, se posaron en su hijo. Durante un breve instante, había sentido algo más que un simple golpe. Había percibido la amenaza contenida, una que lo dejó helado más allá del frío físico. Douma, con su característica teatralidad, hizo una reverencia burlona y dio un paso atrás. Gracias por la práctica, papá. Me has enseñado mucho hoy. Aunque su sonrisa era cálida, estaba impregnada de ironía, como un maestro regañando a un alumno insolente. Paul permaneció inmóvil, tratando de comprender lo que acababa de suceder, mientras Douma se giraba con despreocupación y caminaba hacia la casa, tarareando una melodía ligera. En su mente, una reflexión fugaz lo hizo sonreír internamente. Un poco más y habría cruzado la línea, pero, oh, cómo disfruté esa mirada. El patio quedó en un inquietante silencio, roto solo por la suave brisa que acariciaba las hojas y el frío que todavía flotaba en el aire. Paul seguía ahí, mirando a su hijo alejarse, con una sensación en el pecho que iba más allá de la herida superficial. Lilia observaba desde el primer piso, desde el momento en que comenzó el entrenamiento. No estaba mirando el combate en sí, su atención estaba fija en Douma. ¿Por qué haría algo así por mí?, se preguntaba, incapaz de apartar los ojos de él. Sabía que la culpa del embarazo recaía sobre ella. Ella había seducido a Paul. Cada noche escuchaba los sonidos de sus encuentros con Zenith, los gemidos que atravesaban las paredes. Era inevitable que alguien como ella comenzara a desear lo prohibido. Honesta consigo misma, se sorprendía de haber logrado contenerse tanto tiempo. Merezco el castigo, traicioné a Zenith al entregarme a mis deseos. Pero fui perdonada. Y Douma, de algún modo, también me perdonó. El recuerdo de esa noche volvía a su mente. Douma, a pesar de ser solo un niño, había entendido perfectamente la situación y, contra todo pronóstico, logró conducir la conversación hacia un acuerdo que salvó a todos. Eso solo incrementaba su temor hacia él. Desde que era un bebé, Douma siempre había tenido algo inquietante. Su mirada, sus sonrisas, no eran normales. ¿Soy la única que se da cuenta de que sus pupilas no son normales?, pensó, sintiendo un escalofrío. Incluso recordaba cómo, tiempo atrás, Roxy le había preguntado en privado. ¿Por qué las pupilas de Douma están rasgadas, como las de un felino salvaje? Esa pregunta la había dejado sin palabras. Era imposible negarlo. Douma no era como los demás. Por mucho tiempo, Lilia se permitió pensar que él podía ser la encarnación de un demonio. Pero ahora, tras lo que hizo por ella, se obligaba a enterrar esa idea. Me salvó la vida. Por eso, dedicaré la mía a retribuirle ese favor. Sus manos acariciaron suavemente su vientre mientras hacía una promesa silenciosa. Si este niño nace sano, lo criaré para que sirva a Douma, a mi joven amo. Y así, sin siquiera notarlo, Douma se había librado de las sospechas que lo rondaban, tejiendo un nuevo lazo de lealtad absoluta en quien podría haber sido su mayor amenaza. El tiempo pasó, el invierno pasó, y con ello, una sorpresa más, todo transcurría con normalidad en la casa de los Greirat, pero Paul se veía muy animado, pues no era nada más ni menos que jugando con sus hijas. Ambas mujeres dieron a luz a un par de niñas, ambas parecidas a sus madres, pero tenían los mismos ojos que su padre. Douma lo veía desde la mesa con Silpa a su lado. Esto es cosa de todos los días, pensaba él con algo de cansancio. ¿No tienes otra cosa que hacer, Paul? Ciertamente, el joven demonio se sentía ofuscado, era como si ya se hubiera degradado a ser Gyutaro pero en una versión más terrible al tener una hermana extra, incluso pensaba que si este era su castigo por todo lo que hizo en su vida anterior. Las dos niñas comenzaron a llorar sin razón aparente, un sonido que Douma, con un leve gesto de molestia, no quiso investigar más a fondo. Sabía que el caos familiar no se detendría por una simple queja, así que se quedó observando en silencio mientras ambas madres, con paciencia, se dirigían a calmarlas.
Zenith suspiró mientras intentaba arrullar a una de las pequeñas. Criar niños es muy difícil, comentó con un tono de agotamiento. Lilia, igualmente ocupada, asintió mientras mecía a la otra niña. Sí, después de todo, así es esto de ser padres. Con el joven amo Douma, las cosas fueron fáciles. Zenith miró a Paul, que se encontraba cerca, y decidió sacar provecho de la ocasión. Querido, ¿no estás haciendo nada? ¿Podrías ir a por más agua? Lilia, al escucharla, añadió en tono casual. Por cierto, ¿podrías ir a comprar más velas? Paul, un tanto sorprendido pero obediente, salió apresurado de la habitación. Douma, viendo todo desde su asiento con una expresión algo cansada, soltó un suspiro profundo, casi como si se estuviera resignando a la vida familiar que lo rodeaba. Silp, si algún día soy papá, aplasta mi cuerpo y entiérralo lo más profundo que puedas, dijo en tono bajo, sin esperar una respuesta real. Silp, inmersa en sus anotaciones y sin levantar la vista, no prestó atención al comentario. Solamente continuó escribiendo en su libretita, ajena a la carga emocional de las palabras de su hermano. ¿Eh? Respondió distraídamente, sin realmente captar el significado de lo que Douma acababa de decir. El aire en la casa estaba impregnado de una calma tensa, interrumpida solo por los llantos esporádicos de las niñas y las suaves palabras de consuelo de las madres. Douma, en su rincón, observaba todo con una mezcla de apatía y ligera diversión, sus pensamientos vagando hacia recuerdos lejanos y fragmentos de conversaciones que ya no le interesaban tanto, pero que, de alguna manera, seguían persiguiéndolo. Desde aquel día, Lilia de la nada comenzó a hablarme y a ser más amable conmigo. Pensaba Douma, mientras sus dedos rozaban la tela de la ropa que estaba tendiendo en el jardín. Para mi sorpresa, Paul y ella habían estudiado esgrima en la misma escuela desde que eran niños. Desde entonces, Paul mostró que tenía talento, pero era holgazán y no acudía a las prácticas. Una noche, Paul se escabulló en la habitación de Lilia mientras dormía y la tocó. Luego de eso, abandonó la escuela. Es un idiota sin remedio. Mientras reflexionaba sobre la situación con algo de desdén, un grito familiar lo hizo levantar la vista. A lo lejos, Paul estaba de pie, llamando a Douma con entusiasmo. Douma, es hora de practicar. Gritó con una sonrisa emocionada en su rostro. Douma dejó caer la ropa que estaba acomodando y, sin prisa, se dirigió hacia el lugar donde su padre lo esperaba, sabiendo que, desde aquel encuentro, Paul había permitido que los combates de práctica se volvieran más agresivos. No letales, claro, pero con una dureza que dejaba claro que su padre quería más que solo una simple práctica. Douma, aunque se contenía, no podía negar que en algún rincón de su mente, había algo ligeramente divertido en jugar de esa manera. No había una verdadera intención de herir, solo de ver hasta dónde podía llevar a su padre sin romper nada en el proceso. Vamos, papá. Douma dijo con un tono de indiferencia, acercándose con sus abanicos listos en las manos, sabiendo lo que le esperaba. Paul, al ver a su hijo preparado, sonrió con una mezcla de competitividad y algo de orgullo, casi como si quisiera desafiar a Douma a probar qué tan lejos podían llegar en ese pequeño juego de fuerza y habilidad. El entrenamiento había dejado de ser un simple pasatiempo y se había convertido en un reflejo de algo más profundo, algo que Paul ni siquiera se atrevía a reconocer por completo. El enfrentamiento continuaba en un silencio pesado, solo interrumpido por el sonido de los movimientos rápidos y los intercambios de golpes. Paul, como siempre, estaba lleno de entusiasmo, pero Douma no estaba tan involucrado emocionalmente en la práctica. De hecho, ya lo había visto todo. Vamos, hijo, si sigues con esos movimientos, nunca pasarás de un novato. Paul exclamó, con una sonrisa confiada, completamente ignorante del verdadero nivel de su hijo. Douma lo observó sin inmutarse, sus ojos fríos como el hielo mientras reflexionaba para sí mismo. En pocas palabras, Paul es un imbécil, pero, a pesar de todas sus vulgaridades, me dan ganas de respetarlo un poco, y la razón es, porque es un tanto fuerte. A pesar de todo, Douma no podía negar que su padre tenía algo de mérito. Esquivó un golpe que venía antes de lo que pensó, pero algo en él comenzó a reconocer una habilidad en su padre que, aunque no era excepcional, sí era avanzada. Hay 3 estilos de esgrima. El estilo del dios de la espada, el estilo del dios del agua y el del dios del norte. Muy patéticos para ser honestos. Si estos tipos estuvieran donde mi vida pasada, incluso un cazador que no fuera un pilar ya los habría acabado. Pero he de admitir que su técnica en los 3 estilos es avanzada. Pensó Douma mientras esquivaba y respondía con sus movimientos precisos.
Aunque lo decía con desdén, una parte de él sentía algo de curiosidad por lo que aún quedaba por descubrir de su padre. Pero como todo, la distracción era peligrosa, y cuando Douma se perdió por un momento en sus pensamientos, Paul aprovechó la apertura y le dio un golpe certero que, si bien no lo derribó, lo hizo resbalar. Fue un toque más de lo que Douma esperaba, y su reflejo reaccionó casi automáticamente. En un intento de crear espacio, Douma levantó su mano con rapidez y generó una pequeña ráfaga afilada de hielo que, por poco, cortó a Paul. Oye, eso es trampa. Gritó Paul, sorprendido por el ataque repentino. Sin pensarlo dos veces, le dio una patada a Douma que lo hizo retroceder varios metros. Douma, ahora a cierta distancia, se detuvo y levantó una ceja, mientras observaba a su padre recuperarse del susto. La adrenalina seguía corriendo por sus venas, pero su control seguía siendo impecable. Era una simple ráfaga, nada serio. Pero había sido suficiente para darle un pequeño recordatorio de hasta dónde podía llegar su propio poder. Si no quieres que sea trampa, tal vez deberías estar más atento, papá, respondió Douma con un tono de indiferencia, su sonrisa en el rostro como si nada hubiera sucedido. Paul, aunque algo molesto, no pudo evitar reírse de la reacción de su hijo, una ligera risa nerviosa, como si estuviera redescubriendo algo importante. A pesar de su arrogancia y su sobreconfianza, había algo en Douma que lo hacía cuestionar hasta dónde podía llegar. Paul, siempre con esa actitud altanera y confiada, no perdió la oportunidad para seguir presumiendo su forma de ser. Vamos, hijo, ¿no quieres ser tan perfecto como tu padre?, preguntó con una sonrisa burlona, como si su vida fuera un manual de éxito. Douma lo miró con indiferencia, su mirada fría y calculadora, sin el más mínimo cambio en su expresión. Me daría asco, respondió con calma, el tono de su voz marcado por el desdén. ¿Crees que es genial engañar a tu esposa y casi destruir a toda tu familia? Paul refunfuñó, sin poder replicar de inmediato. La verdad le dolía más de lo que quería admitir, pero no podía dejar que su hijo lo viera vulnerable. Douma, sin embargo, no dejó que el momento cayera en silencio. Sabía que algo más debía decir para marcar la diferencia. Si ya aprendiste tu lección, mantén tus manos alejadas de otras mujeres, dijo, casi como un recordatorio. Paul, al parecer, no podía dejar de quejarse, y su tono cambió a uno más cómico mientras se inclinaba hacia su hijo. ¿Y a Lilia sí la puedo tocar tantito? Douma lo miró con una ceja levantada, sabiendo exactamente a qué se refería, pero sin dudarlo un segundo, respondió con firmeza. Si lo intentas otra vez, mi mamá te terminará abandonando. Paul soltó una risita nerviosa, sabiendo que lo que decía su hijo no era ninguna broma. Sin embargo, se atrevió a seguir con su juego, tratando de encontrar algún punto débil en la conversación. Ahí, vamos, tú también eres hombre, de seguro me entiendes, dijo, como si tratara de quitarle importancia a la situación. Douma, aún sin mirarlo directamente, desvió la vista con una sonrisa sutil. Dime, ¿qué es lo que un niño de 7 años debería entender? Paul rió entre dientes, algo divertido por la pregunta de su hijo, pero también reconociendo que Douma ya no era tan niño como quería parecer. Vamos, sé que estás loco por Sip. Algún día esa niña será una belleza. Douma volvió a mirarlo, esta vez con una expresión más seria, pero sin perder su calma característica. Seguro que sí, papá, respondió, sin mucho entusiasmo. Pero supongo que para ser ella, tan y como es, no me es un problema. El intercambio entre padre e hijo continuó en ese tono de ligera burla, pero en el fondo ambos sabían que había algo más profundo en la conversación. Douma no se sentía cómodo con esos comentarios sobre Silp, pero no iba a permitir que Paul se metiera en su terreno. Podía ser un niño, pero en su mundo, ya era mucho más que eso. Paul, ¿ves? ¿Sabes a lo que me refiero? Paul es un tarado, pero hay ciertas áreas donde nos entendemos un poco. Internamente soy un demonio fanático de comer mujeres de más de 135 años, soy igual de asqueroso que él, pero eso jamás lo debe saber, sería embarazoso. Pensaba Douma. Paul tomó un tono más serio y le preguntó a su hijo. Hijo, en cuanto a la escuela, no, mejor olvídalo, no te hace falta, continuemos. Decía mientras se levantaba. Douma. ¿Escuela? Paul. Sí, normalmente los niños de tu edad deben comenzar a estudiar en una. Douma. Eso ya lo sabía. Contestó. Paul. No creo que sea necesario, sabes leer y escribir además de otras cosas. Douma. Supongo, aunque, pensándolo bien. Si te interesa.
Preguntó Paul algo intrigado. Ja, ni lo pienses, no vas a ir, esos lugares están llenos de niños malcriados y adinerados, a un chico como tú seguro lo molestarían. Douma no pudo evitar molestarse por un breve momento. Paul se le acercó a Douma para susurrarle. Además, las chicas que van allí, jamás han hecho ejercicio en sus vidas, no es nada grato verlas desnudas, es horrible. Douma. En serio, es una pena, pensaba que habría muchas chicas hermosas en ese lugar. Pensaba Douma con lástima, pero una lástima de que pensaba que no encontraría ni a una sola mujer bella para devorar. Paul. Wow, se ve que estás comenzando a entender sobre las chicas, pero recuerda que solo puedes tener ojos para una. Decía mientras veía a Shilpiete justo en la entrada del jardín esperándolo. Pasaron el rato bajo la sombra de su árbol habitual. Douma la observaba desde la distancia, viendo cómo manipulaba el viento con dedicación. Es una niña interesante, se decía, casi con una sonrisa. Mantenerla cerca se había convertido en una especie de experimento personal. Quería ver cuánto podría resistir antes de quebrarse o hasta dónde podía llegar su potencial. Sin embargo, mientras una pregunta se disipaba en su mente, otra emergía con fuerza. La idea de ir a la escuela seguía rondando su cabeza. Recordaba las palabras de su maestra acerca de la Universidad de Ranoa y no podía evitar sentirse intrigado. Más allá de lo académico, lo que realmente alimentaba su interés era la posibilidad de conocer a chicas de diferentes lugares, explorar sus personalidades, y eventualmente devorarlas. Douma cerró los ojos, perdiéndose en sus pensamientos. Había algo retorcidamente emocionante en esa perspectiva. «Oye, Douma», preguntó Sil mientras se aproximaba, observándolo con curiosidad. «¿Qué quieres hacer hoy?» Su tono dulce apenas alcanzó a sacarlo de sus pensamientos. Douma seguía ideando formas de convencer a su padre sobre la escuela, completamente abstraído. Silp, al notar su distracción, decidió insistir. «Douma, ¿me escuchas?» «Oh, perdón. Dime», respondió sacudiendo su mente y devolviendo la atención. «Te estás portando raro». «Oh, querida, me han llamado raro desde el día en que nací», comentó con una sonrisa radiada, como si intentara esquivar la conversación. «No me refería a eso. ¿Te ves algo deprimido?», dijo Silp, con un aire genuino de preocupación, tratando de animarlo. Douma suspiró, alzando la vista al cielo. «Me siento aburrido, creo que estoy estancado. No he podido hacerme más fuerte». Hablaba con una sinceridad inusual, dejando entrever una preocupación que normalmente ocultaba. Había notado que, por más animales que consumiera, su hambre no se saciaba en lo absoluto. Aunque no le importaba tanto su familia como lo haría alguien normal, no podía evitar sentir un leve temor ante la idea de perder el control. Y Silp era el único motivo por el que realmente se preocupaba, era muy pequeña para ver algo como lo que pasó, muchos años atrás, hace más de 100 años, en la vida pasada de Douma, este ya era un demonio fuerte, aunque en ese entonces no pertenecía a las 12 lunas. Tenía alrededor de 34 años y la gente que formaba parte de su culto desde que era humano comenzaba a mirarlo con desconfianza. No importaba cuántos años pasarán, Douma nunca envejecía, algo que empezaba a levantar sospechas. Para calmar a sus seguidores, Douma inventó una mentira. Aseguraba que las divinidades del paraíso le otorgaban energía y vitalidad para guiar a su pueblo. Las personas lo creyeron y, como consecuencia, más y más se unieron al paraíso eterno, hasta que los seguidores superaron los 300. Sin embargo, mientras más personas tenía a su disposición, más cuidado debía tener al devorarlas sin levantar sospechas. Entre más cuidado ponía, menos comía. Y entre menos comía, menos podía saciarse. Esto lo llevó a un estado frenético, donde los pocos que se atrevían a estar cerca de él afirmaban que su mirada se volvía inquietante. Había dejado atrás las sonrisas amables y cálidas, y ahora solo los observaba con una expresión seria y una respiración agitada, como si fuera un depredador acechando. Una noche, consciente de su peligrosa condición, Douma decidió confinarse en una habitación alejada para evitar de atacar a sus seguidores. Les ordenó con el tono más autoritario que jamás habían escuchado que no lo molestaran por unos días. Pero un grupo de fieles, ignorando sus advertencias, fue a buscarlo para pedirle consejo y comprobar que estuviera bien. Al entrar, lo encontraron de espaldas, inmóvil, en una habitación completamente congelada. El aire era tan helado que sentían que sus pulmones se contraían con cada respiración. Con temor, uno de ellos preguntó por él. Douma giró lentamente la cabeza hacia ellos, sus ojos carentes de humanidad.
Nunca debieron haber venido, gruñó. Su voz era inhumana, como un eco que resonaba desde lo más profundo de su ser. El grupo apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Douma se abalanzara sobre ellos con una velocidad aterradora. No había palabras, solo gritos y el sonido de cuerpos desgarrados. Aquella noche, el hombre al que veneraban como un dios había desaparecido por completo. En el edificio principal, los demás seguidores estaban meditando cuando, de repente, las luces se apagaron y una ventisca helada barrió la sala. La puerta principal se abrió de golpe, y allí estaba Douma, cubierto de sangre, su figura envuelta en un aura de frío tan intenso que congelaba las lágrimas de los más aterrorizados. No había palabras para describir lo que veían. Sabían dos cosas en ese instante: que estaban a punto de morir y que esa cosa no era Douma. Lo que ocurrió después fue indescriptible. Gritos desgarradores resonaban por todo el lugar, mientras Douma se convertía en una visión de pesadilla. Algunas personas estaban completamente congeladas, sus expresiones de terror grabadas en el hielo, mientras otras gritaban y suplicaban por sus vidas. El suelo estaba cubierto de entrañas esparcidas, un mosaico macabro de muerte y destrucción. En el centro de todo, Douma devoraba a los sobrevivientes, absorbiendo sus cuerpos y almas con tal ferocidad que ya no parecía humano. Era como una grotesca amalgama de brazos, piernas y torsos arrastrándose en un mar de oscuridad y desesperación, acompañado por un frío que parecía eterno. Cuando finalmente recuperó la consciencia, Douma estaba solo. Su templo, antes grandioso, ahora era un campo de hielo y sangre, los restos de sus seguidores repartidos como testigos mudos de su frenesí. Todo estaba destruido. En medio del caos, Douma alzó la vista y vio a Muzan observándolo desde las sombras, con una ligera sonrisa en su rostro. No se sabe con certeza qué ocurrió en aquel encuentro, pero algo cambió en Douma desde ese día. Tiempo después, Douma reapareció, reconstruyendo su templo y restableciendo su culto, aunque con una regla nueva e inusual: no se permitirían más de 250 seguidores al mismo tiempo. Había aprendido, o al menos eso parecía, a mantener un control más estricto sobre sí mismo. Pero lo que realmente llamó la atención de todos fue el cambio en sus ojos. Grabados en kanji, las palabras Luna Superior número 6 brillaban con un fulgor que hacía imposible no fijarse en ellos. Era un recordatorio de su nueva posición bajo las órdenes de Muzan y del precio que había pagado para obtener ese poder. En su nueva vida, Douma sabía que debía evitar a toda costa que algo así volviera a suceder. Había aprendido, por las malas, que incluso un demonio tiene límites que no debe cruzar. Douma regresó a la realidad rápidamente, notando que Silp seguía frente a él. Retomaron la conversación, aunque Douma no podía evitar expresar cierta frustración. «Eres asombroso, Doumi», dijo ella con una sonrisa, intentando alegrar el ambiente. «Tal vez para mi edad sea algo extraordinario, jeje», respondió él, usando su habitual tono animado. Silp lo miró con preocupación, bajando un poco la voz. «¿Te irás a otra parte?». Douma suspiró, desviando la mirada. «Podría ser, la verdad, no hay mucho que hacer en esta aldea y», antes de que pudiera terminar, Silp se lanzó hacia él en un abrazo repentino, tirándolo al suelo con su pequeño cuerpo. Iba a preguntarle por qué hacía eso, pero se detuvo al notar que estaba llorando. Oye, Silpiete, ¿qué te pasa?», preguntó Douma, sorprendido. ¡No!, gritó ella, con un tono lleno de desesperación. No quiero que te vayas. Sollozaba, abrazándolo con fuerza mientras las lágrimas corrían por su rostro. Mientras la niña sollozaba, Douma la observaba con una leve mezcla de curiosidad y compasión. Para él, era como un cachorrito que teme quedarse solo, tierna, pero tan dependiente. Con un suspiro, finalmente cedió y rodeó a Silpiete con sus brazos, intentando tranquilizarla. Douma. Ya, tranquila, no voy a irme a ningún lado, ¿de acuerdo?, murmuró con su característico tono apaciguador. Sin embargo, el llanto de Silp no menguaba. Al contrario, parecía aferrarse más a él, como si temiera que desapareciera en cualquier momento. Douma pensaba para sí mismo mientras acariciaba suavemente su cabello. Qué contradictorio, si quiero mantenerla conmigo para siempre, necesitaré alejarme por un tiempo. Pero explicárselo ahora solo complicaría más las cosas. Con una sonrisa fingida, agregó. Vamos, Silp. No llores más, ¿de acuerdo? Estoy aquí, y no voy a dejar que nada nos separe. Por dentro, sin embargo, la resolución ya estaba tomada. Ya caída la noche, Douma descansaba bajo el cielo estrellado tras practicar con su hielo.
Esta vez había creado una delicada figura de Silpiete, esculpida con precisión y detalle. Observándola, recordó los momentos que habían compartido ese día, y casi sin darse cuenta comenzó a tararear una suave melodía sobre ella, apenas audible. Fue entonces cuando Paul, que pasaba cerca, lo sorprendió. «Paul, ¿qué haces ahí tarareando como una jovencita enamorada?», se burló, dejando escapar una risa ahogada. Douma, incómodo por haber sido pillado, guardó silencio, dispuesto a deshacerse de su padre con algún comentario. Sin embargo, Paul interrumpió. «Paul, tienes una carta». El tono serio de su padre le llamó la atención. Intrigado, Douma tomó el sobre y, al ver el remitente, no pudo evitar una chispa de sorpresa en sus ojos. Era de Roxy. Al abrirla, comenzó a leer. «Querido Douma, ¿cómo has estado? Han pasado 2 años desde nuestra despedida, qué rápido pasa el tiempo. Actualmente me encuentro en el reino de Shirone. Fui contratada como la 7ª tutora del príncipe. Es muy listo y aprende magia con sorprendente rapidez, aunque no se compara contigo y tus talentos especiales. Ah, y parece que también heredó algunos de tus malos hábitos, me espía mientras me cambio y hasta roba mi ropa, como tú lo hiciste una vez. Por cierto, todavía me debes por eso. Finalmente, logré dominar la magia de agua de clase real. Pensé que había alcanzado mi límite, pero solo necesitaba esforzarme más. Supongo que ahora tus habilidades ya están a la altura de un mago de clase imperial. La idea de volver a verte me ilusiona y, al mismo tiempo, me asusta un poco. Si tienes algún problema con la magia, no lo dudes. Ve a la Universidad Mágica en Ranoa, como te mencioné antes. Estoy segura de que allí encontrarás el camino para seguir mejorando. Nos vemos pronto. Te escribiré de nuevo. Con cariño, Roxy». Douma dejó escapar una sonrisa al terminar de leer. Así que ella sigue esforzándose, pensó por un momento en responderle, pero el contenido de la carta solo reforzó su deseo de ir a la universidad. Las palabras de Roxy le daban una dirección concreta y, por primera vez en mucho tiempo, un propósito. Paul. Oh, así que finalmente logró hacer magia de clase real. Impresionante. Douma, sin mucho entusiasmo, replicó. ¿Lo es? Claro que lo es, respondió Paul con firmeza. Podrías contar con los dedos de una mano a los magos reales que hay en el mundo. Son capaces de hacer conjuros extraordinarios. Por cierto, ¿robaste la ropa interior de Roxy?, preguntó, esbozando una sonrisa pícara. Douma mantuvo su característica sonrisa, pero desvió ligeramente la mirada, lo que solo confirmaba las sospechas de su padre. Ya veo, dijo Paul, soltando una leve risa. No puedo decir que me sorprenda. Para entonces, toda la casa estaba en silencio. Los demás dormían profundamente. Douma, sin embargo, permanecía despierto, inmerso en sus pensamientos. Las palabras de Roxy me recuerdan mi patética condición actual, murmuró para sí mismo, mientras observaba la luna desde la ventana. Apretó suavemente el puño, lleno de determinación. Esas palabras tienen razón. Si quiero avanzar, no hay otro camino. Mi próxima parada será, la Universidad Mágica de Ranoa, ¿eh? Su sonrisa habitual permanecía en su rostro, pero esta vez, no era de burla ni desdén. Era una sonrisa de anticipación. El viaje que tenía por delante prometía ser emocionante. A la mañana siguiente, todos estaban sentados desayunando en la mesa. Las hermanas de Douma aún seguían dormidas, lo que le daba un respiro para pensar con calma en cómo abordar el tema que tenía en mente. Una vez que ordenó sus pensamientos, decidió comenzar. «Oye, papá, ¿podría pedirte algo poco razonable?», dijo Douma con su característico tono encantador, tratando de captar su atención. Sin siquiera mirarlo, Paul respondió con total calma mientras devoraba su comida. «No puedes». Douma mantuvo su sonrisa, sin inmutarse. Paul dejó escapar un quejido de dolor al recibir un par de patadas bajo la mesa. Lilia y Zenith lo habían golpeado casi al unísono, intentando que reaccionara. Lo curioso fue que Paul sintió un tercer golpe. Miró de reojo a Douma, quien, con su sonrisa característica, había decidido unirse al castigo familiar. Zenith le dedicó una sonrisa maternal a su hijo mientras ignoraba por completo la expresión de sufrimiento de Paul. «Douma, puedes pedir lo que quieras. Tu papá se encargará de cumplirlo, no te preocupes», dijo con voz tranquila pero firme, como si estuviera dando una orden disfrazada de apoyo. Lilia, sin perder su porte, añadió con un tono refinado pero ligeramente burlón. «Este es el momento perfecto para probar la dignidad y el ingenio de tu padre, joven amo».
Paul, aún adolorido y sin poder ocultar su frustración, masculló. Pero Douma ya lo dijo, es algo que está más allá de mis capacidades. Antes de que pudiera respirar tranquilo, las patadas volvieron a caer. Esta vez, incluso más fuertes. ¡Ay! Ya basta. Exclamó Paul, mirando bajo la mesa para confirmar lo que temía. Y allí estaba cerca de él la pierna de Douma, sonriendo alegremente mientras participaba activamente en la intervención. Douma, con una expresión solemne y calculada, agregó: lo siento, papá, pero esto es un asunto de familia. No puedes escapar tan fácilmente. En fin, soltó un ligero suspiro, como si cargara con un peso enorme. La verdad es que no he mejorado, y he decidido que me gustaría ir a la Universidad Mágica de Ranoa. ¿Qué? Preguntó Paul, incrédulo, olvidando por completo el dolor en sus piernas. Douma continuó con su tono casual, aunque sus palabras tenían un filo afilado. Cuando Silpiete se enteró de mi decisión, la pobre se puso a llorar y, como una tonta, me pidió que no me fuera. Paul dejó escapar una carcajada, entre sorprendido y divertido. Sí que eres un pequeño rompecorazones. Me pregunto de quién habrás heredado eso. Su sonrisa de lado añadía un toque de picardía a su comentario. Douma ladeó la cabeza con su característica sonrisa. Es algo natural en mí, supongo. Pero bueno, pensé en algo que podría ser beneficioso para todos. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? Preguntó Paul, cruzándose de brazos con escepticismo. Consideré la posibilidad de que Silpiete me acompañe. Hizo una pausa dramática, observando la reacción de su padre antes de continuar. Su familia no tiene tanto dinero como la nuestra, así que, ¿será posible que también pagues su colegiatura? Douma sonrió de manera cautivadora, pero había algo casi perverso en el brillo de sus ojos. Por supuesto, sé que esto podría ser un poco razonable, pero estoy seguro de que un hombre como tú puede manejarlo. ¿Ah, quieres ir con ella a Ranoa? Preguntó Paul, con un tono pícaro y burlón. No se puede. Su respuesta fue tajante, acompañada de un gesto despreocupado. Hay varias razones. Primero, estoy aquí para ayudarte con esos raros abanicos tuyos que tanto me irritan. Como tu maestro, no puedo permitir que abandones el entrenamiento. Además, aunque eres muy inteligente, aún eres demasiado joven. Y, siendo sincero, me preocupa que asustes a la gente con tu peculiar forma de ser. Hizo una pausa antes de añadir. Y luego está el tema del dinero. Pagar tu parte ya es bastante complicado. No podemos permitirnos cubrir también la colegiatura de Silpiete. Nuestros ahorros no crecen en los árboles, ¿sabes? Douma mantuvo su característica sonrisa, inmutable ante las palabras de su padre. De acuerdo, dijo simplemente, con un tono despreocupado. Ya entendí, entonces, ¿puedo pedirte algo? Supongo que sí, respondió Paul, arqueando una ceja. Douma inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara sus palabras con cuidado, antes de decir: consígueme un trabajo. Quiero que sea bien pagado. Paul frunció el ceño, visiblemente confundido. ¿Un trabajo? ¿Para qué? Douma sostuvo la mirada de su padre, su sonrisa apenas cambiando, pero sus ojos brillaban con una pizca de malicia. Cuando decidas que estoy listo para dejar la casa, quiero tener lo suficiente para pagar la colegiatura de Silpiete. Paul lo observó, evaluándolo con atención antes de responder con tono firme. Eso no sería lo mejor para Silpiete. Douma cerró los ojos por un instante, como si saboreara sus propias palabras antes de pronunciarlas. Lo sé, pero creo que sería lo mejor para mí. Su voz era tranquila, casi musical, pero cargada de una intención que Paul no pudo ignorar. Hubo un momento de silencio en la mesa, roto solo por el suave sonido de los cubiertos. Finalmente, Paul sonrió, aunque con cierta resignación. De acuerdo. Si eso es lo que quieres, veré qué puedo hacer para conseguirlo. Douma sonrió aún más, un gesto que no dejaba claro si agradecía la respuesta o simplemente disfrutaba manipulando la situación. Varios días después, padre e hijo se encontraban en el campo, entrenando como de costumbre. Paul lanzaba ataques rápidos y directos, mientras regañaba a Douma por sus tácticas poco ortodoxas. «Deja de hacer trampa, mocoso», gritó Paul, blandiendo su espada con fuerza. Douma, con su característica sonrisa burlona, esquivaba los golpes con una gracia casi insultante. «Ah, pero papá», canturreó mientras hacía un elegante giro para evitar otro ataque. «Si no puedo usar mis habilidades, ¿cómo esperas que sobreviva en el mundo real?» De vez en cuando, Douma desataba un aire gélido que envolvía las piernas de Paul, haciéndolo temblar y dificultando su movimiento.
Te dije que no usaras tu hielo para esto. Gruñó Paul, mientras intentaba sacudirse el frío con frustración. Douma simplemente se rió, sin detenerse en sus esquives. Pero es tan divertido verte bailar, papá. En medio de su entrenamiento, ambos se detuvieron al escuchar el inconfundible sonido de un carruaje acercándose. Paul bajó la guardia y miró hacia el camino, sus ojos entrecerrados por la curiosidad. ¿Un carruaje?, murmuró Douma, mientras el vehículo se acercaba lo suficiente como para que se distinguiera una figura descendiendo de él. De inmediato, Paul esbozó una sonrisa amplia, su postura relajándose al reconocer a la visitante. «Oye, ¿cuánto tiempo sin verte, Ghislaine?», exclamó, alzando una mano en señal de saludo. Douma ladeó la cabeza, observando con interés a la mujer que había bajado del carruaje. Era alta, musculosa y emanaba una presencia imponente. Aunque desconocida para él, su postura y el aire de confianza que la rodeaba eran inconfundibles. Una guerrera en toda regla. ¿Quién es ella, papá?, preguntó Douma, su voz cargada de curiosidad y un dejo de malicia, como si ya estuviera pensando en cómo hacerle una jugarreta. Ghislaine respondió antes de que Paul pudiera abrir la boca, cruzando los brazos mientras lo miraba de arriba a abajo. Así que este es tu hijo, se parece un poco a ti, pero parece menos inútil. Su tono era directo y áspero, pero Douma detectó un leve brillo de humor en su mirada. Douma simplemente sonrió, esa sonrisa suya que podía significar cualquier cosa, desde inocencia hasta un peligro inminente. «Ah, otro adulto que piensa que puede intimidarme. Esto va a ser interesante». Douma observó a Ghislaine con una intensidad calculada, su mente maquinando rápidamente. La presencia de la mujer era imponente, su físico musculoso y su actitud segura. Con una sonrisa ligera, Douma dejó que sus pensamientos tomaran forma en su mente. Una mujer bestia. Pensó con una mezcla de fascinación y diversión. Podría ser interesante, y si tengo suerte, podría incluso devorarla en algún futuro. Con un suspiro suave y una chispa en sus ojos, Douma se permitió que su sonrisa se ampliara, esa sonrisa que escondía más de lo que mostraba, como siempre. Sabía que Ghislaine no sería fácil, pero eso solo lo excitaba más. La posibilidad de enfrentarse a alguien tan fuerte solo alimentaba su deseo de superarse. Pero, en el fondo, también veía el potencial de lo que podría hacer con alguien como ella, si llegaba a romperla, por supuesto. Mientras Paul y Ghislaine se ponían al día, Douma se mantuvo en silencio, observando con atención, sopesando sus palabras y acciones. Sabía que en este mundo, las relaciones, los enfrentamientos, y hasta las amistades, podían ser como un juego de ajedrez. Cada movimiento debía ser calculado. Aunque no decía nada, su mente ya estaba llenándose de ideas. Zenith y Lilia llegaron a la escena, y la atmósfera cambió inmediatamente. Zenith, con su característico brillo de alegría, fue la primera en hablar. «Ghislaine, qué gusto verte. ¿Cómo has estado?». Ghislaine sonrió mientras observaba a Zenith, con los ojos suavizados al ver a Norn en brazos. «Bien. Y es tu pequeña, ¿verdad?», dijo, acariciando suavemente la cabeza de la bebé. «Sí», respondió Zenith con una sonrisa afectuosa. «Se llama Norn». Ghislaine dejó escapar una risa suave mientras observaba a la niña, pero su tono adquirió una ligera burla. «Qué bueno que no se parece a su padre», comentó, sin ocultar una sonrisa divertida mientras acariciaba la cabecita de Norn. Paul ignoró el comentario y, al ver que todos se encontraban en un ambiente relajado, decidió cambiar el rumbo de la conversación. «Imaginando que ya estás aquí, ¿quiere decir que todo está preparado, no?», preguntó, un tanto serio, mientras hacía una rápida mirada hacia el carruaje. «Sí», respondió Ghislaine con firmeza. Zenith se acercó a Ghislaine, poniendo una mano en su hombro en un gesto de cariño. «Por favor, cuida mucho a nuestro Douma», pidió con una sonrisa cálida. Ghislaine asintió levemente en señal de acuerdo. Lilia, que había estado de pie en silencio, se adelantó con una expresión algo triste. «Joven amo Douma, lo vamos a extrañar», dijo con la voz cargada de emoción. Zenith, viendo que el momento se llenaba de sentimientos, se acercó a su hijo y lo abrazó brevemente. «Cuídate mucho, mi niño. Te estaremos esperando». Douma, como siempre, no podía resistirse a jugar con las emociones ajenas, pero su expresión se suavizó momentáneamente. «Au, qué bonito», dijo, fingiendo estar conmovido. Luego, con un toque de sarcasmo, añadió: «Pero, ¿qué está pasando aquí?». Fue entonces cuando Paul, aparentemente sin que nadie lo notara, se acercó a Douma.
Su mirada, que antes parecía relajada, ahora estaba fija y seria, lo que hizo que Douma levantara la cabeza lentamente, percibiendo el cambio en la atmósfera. Oye, Douma, dijo Paul, con un tono grave, que provocó que Douma se tensara levemente. Douma, con su habitual sonrisa en el rostro, pero con un toque de curiosidad, preguntó: ¿Qué pasa? Pero, al notar que su padre no lo miraba directamente a los ojos, sino que sus ojos se mantenían fijos en él, Douma pudo percatarse de la sutil amenaza en el aire. Y entonces, al fijarse en las espadas que Paul llevaba consigo, la de madera y la real, entendió exactamente hacia dónde iba todo esto. Un juego de poder se estaba preparando, uno en el que él sería el centro. Paul, sin embargo, no dudó en continuar con su provocación. ¿Qué dirías, si te dijera que tendrías que separarte de Sirpiete justo ahora? Preguntó, la firmeza en su voz inconfundible. Douma no pudo evitar sonreír de manera más siniestra. Sabía que su padre tenía algo preparado, y también sabía que él nunca rechazaría una oportunidad de probar su propio poder. Con una calma casi peligrosa, Douma deslizó discretamente sus dedos sobre los abanicos que llevaba consigo. El aire alrededor de él comenzó a enfriarse sutilmente, pero su rostro permaneció sereno, como si todo fuera parte de un plan. Sabía que Paul estaba a punto de hacer algo de lo que probablemente se arrepentiría, pero Douma, como siempre, no podía resistirse a jugar su propio juego. ¿Separarme de ella? Douma repitió, su tono suave pero cargado de una amenaza latente. No estoy seguro de qué esperar de ti, papá. ¿Realmente te atreverías? Douma no hizo más que mirar fijamente a Paul, observando cómo sus ojos se entrecerraban con determinación. Y mientras él mismo preparaba sus abanicos para lo que fuera que viniera, dejó escapar una risa baja, como si ya supiera lo que iba a pasar. Estoy seguro de que este será un espectáculo interesante, comentó en voz baja, pero con una amenaza palpable en sus palabras, como si estuviera esperando que la situación explotara en cualquier momento. Paul soltó una risa baja, casi burlona, mientras se estiraba y se tronaba el cuello, preparándose para lo que estaba por venir. Paul. Claro, ya lo imaginaba. Su tono era desafiante, pero había un leve destello de expectación en sus ojos. Si te explico lo que va a pasar ahora, no sé qué harías con esta oportunidad. Sin dar más explicaciones, Paul se lanzó hacia Douma, extendiendo una mano hacia su espalda con la intención de lanzarlo al suelo. Sin embargo, para su sorpresa, Douma reaccionó con una velocidad inesperada. Con un rápido y preciso manotazo, desvió el intento de agarre y, sin perder el ritmo, saltó hacia atrás, aterrizando ágilmente varios metros más allá, mirando a su padre con una ligera sonrisa. Douma, con la misma calma que lo caracterizaba, observó a Paul mientras sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y desafío. Douma, ¿de verdad pensaste que me atraparía tan fácilmente? La suavidad de su voz contrastaba con la tensión palpable en el aire. Su postura era impecable, como si todo el escenario fuera parte de un juego. Paul, con un modo decidido, se aproximó a Douma para atacarlo. Douma, con un movimiento rápido, dio un pisotón al suelo, creando grandes cráteres que estremecieron el lugar. Paul retrocedió de inmediato, sintiendo un extraño escalofrío al observar la calma serena de su hijo. Había algo antinatural en aquella serenidad. Sus instintos le gritaban que debía ir en serio. Vamos, padre. Douma levantó sus abanicos de hielo, su sonrisa burlona adornando su rostro. Muéstrame si de verdad vales tanto como dices. Con un gesto amplio, Douma giró sobre sí mismo y, con una voz llena de emoción, exclamó: Kekijutsu. Asuagari, loto de hielo. Del suelo emergieron enormes lotos helados adornados con hojas filosas, y un viento helado cargado con partículas cortantes llenó el ambiente. El suelo se cubrió de escarcha en cuestión de segundos, y el aire se volvió denso y cortante. Paul intentó abrirse paso a través del ataque con su espada de madera, su rostro reflejando la determinación de un guerrero experimentado. Sin embargo, apenas logró bloquear el primer impacto cuando la espada se quebró bajo la fuerza helada, y las filosas hojas de los lotos le hicieron un corte profundo en el brazo. Retrocedió tambaleándose, apretando su herida con la mano libre. Douma, detente. Gritó Lilia desesperada, sosteniendo a Aisa con fuerza. Por favor, mi niño, ya basta. Sollozó Zenith, su rostro cubierto de lágrimas mientras trataba de proteger a Norm de las ráfagas heladas. La piel de ambas mujeres comenzaba a enrojecer por el frío extremo, y su respiración se volvía cada vez más dificultosa. Paul, al ver el sufrimiento de su esposa y la doncella, apretó los puños con ira.
Ignorando el dolor en su brazo, desenvainó su verdadera espada, y una mirada de resolución cruzó su rostro. ¿Cómo te atreves a lastimar a las mujeres de esta casa?, rugió Paul mientras cargaba contra su hijo. El choque fue inmediato y feroz. Los abanicos de Douma, afilados como cuchillas, chocaban con la espada de su padre en un intercambio de golpes que resonaba en todo el patio. «Oh, papá, parece que estás tomándote esto en serio», se burló Douma, su sonrisa ensanchándose con cada choque metálico. «Me pregunto cuánto más podrás soportar». Paul, enfurecido, contraatacó con fuerza. «Eres mi hijo, y te sacaré de esta locura aunque tenga que arrastrarte yo mismo». El intercambio era brutal. Douma giraba ágilmente, atacando con ráfagas de abanico que Paul apenas lograba desviar. Cada golpe que bloqueaba lo hacía retroceder un paso más, y el frío parecía absorber su fuerza. En uno de los intercambios, Paul logró un tajo superficial en el pecho de Douma. El corte apenas era profundo, pero la sangre roja contrastaba con el blanco inmaculado del hielo. Douma miró la herida con curiosidad, como si apenas sintiera el dolor. Luego, su sonrisa se ensanchó aún más. «Oh, padre, eso fue impresionante. Pero, ¿puedes seguir así?». El ambiente se volvió más tenso cuando Ghislaine, que había estado observando, finalmente decidió intervenir. El instinto de proteger a los demás la impulsó a avanzar rápidamente hacia ellos. «Ya basta», rugió mientras desenvainaba su espada. Douma, al percatarse de su movimiento, alzó sus abanicos con energía renovada y gritó con una voz potente. «Kekijutsu. Karezono Yuki Arashi, nevada en un jardín marchito». Ondas sucesivas de nieve y hielo surgieron de sus abanicos, extendiéndose como un torbellino afilado. El ataque no solo obligó a Paul a retroceder, sino que también repelió a Ghislaine antes de que pudiera acercarse más. Las ráfagas heladas golpearon el suelo y los alrededores, creando un paisaje desolado cubierto de escarcha. «¿Qué demonios es ese lenguaje?», murmuró Ghislaine, conmocionada mientras retrocedía. Paul, jadeando mientras sentía el frío entumecer sus músculos, alzó la voz. «Douma. Esto tiene que terminar ahora». Douma, en cambio, se limitó a reír mientras sus abanicos emitían un leve brillo bajo la luz del día. «¿Por qué debería hacerlo?», preguntó con una sonrisa inocente, aunque su tono denotaba malicia. «Esto apenas empieza». El patio, ahora transformado en un campo de batalla helado, parecía contener el aliento. Las miradas de todos estaban fijas en Douma, quien parecía disfrutar del caos. Zenith y Lilia seguían llorando, abrazando a las niñas mientras el frío las castigaba, y Ghislaine permanecía en alerta, insegura de cuál sería el próximo movimiento del joven demonio. La batalla no había terminado. Y en el aire quedaba una pregunta inquietante. ¿Qué más era capaz de hacer Douma? Paul, jadeando mientras sentía el frío entumecer sus músculos, alzó la voz. «Douma. Esto tiene que terminar ahora. Dime. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué atacas a tu familia?». Douma, con sus abanicos aún alzados, inclinó la cabeza con una expresión que, sorprendentemente, parecía genuinamente confundida. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, pero esta vez no había burla en ella, solo una inquietante inocencia. «¿Por qué?», repitió, bajando lentamente los abanicos. «No lo sé, padre. Tú me atacaste primero». Un silencio sepulcral cayó sobre el patio. La declaración de Douma resonó como un eco, helando más que el mismo hielo que había conjurado. Paul, Zenith, Lilia y Ghislaine se quedaron sin palabras, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. ¿Qué? Paul retrocedió un paso, su espada temblando en su mano. Su mirada buscó la de Douma, tratando de encontrar alguna señal de mentira, pero no encontró nada más que sinceridad en esos ojos dorados y fríos como el invierno. Douma bajó sus abanicos, y el hielo letal que rodeaba el área comenzó a disiparse lentamente, convirtiéndose en una fina neblina que se desvanecía con el viento. El suelo dejó de crujir bajo la presión del frío extremo, y las ráfagas gélidas se extinguieron. «Lo siento mucho, madre». Douma caminó tranquilamente hacia Zenith, quien aún estaba de rodillas en el suelo, abrazando a Norn. «No quería que te asustaras». «Douma». Zenith levantó la vista, sus ojos empañados de lágrimas. «Y tú también, Lilia». Se inclinó ligeramente hacia la doncella, quien, todavía aferrada a Aisha, lo miraba con el rostro desencajado por la confusión y el miedo. Con un movimiento lento pero calculado, Douma las abrazó. Su gesto parecía cálido y reconfortante, pero en su mente solo buscaba calmar los nervios de ambas mujeres y evitar más problemas.
Fingió una sonrisa, apretando ligeramente a su madre y a Lilia. Todo está bien ahora. Su tono era tan suave como el hielo derritiéndose bajo el sol. Zenith y Lilia se miraron, aún temblando, pero poco a poco su tensión comenzó a disiparse, creyendo que Douma realmente sentía remordimiento. Paul, con la espada aún en la mano, no podía apartar la vista de su hijo. Algo no encajaba. Esa calma, esa forma de comportarse después de lo que acababa de hacer, ¿era Douma consciente del terror que había causado? Esto no termina aquí. Paul apretó los dientes, pero antes de que pudiera continuar, Ghislaine se acercó a Douma con pasos firmes. Es hora de irnos. Aunque su tono era respetuoso, había una clara desconfianza en su mirada. Douma asintió sin decir palabra y se dirigió hacia el carruaje que los esperaba. Subió con agilidad, y Ghislaine lo siguió, pero no dejó de observarlo con cautela durante todo el trayecto. Zenith, desde el suelo, seguía mirando a su hijo con lágrimas en los ojos, incapaz de entender cómo todo había cambiado tan rápido. Paul, Lilia rompió el silencio, con la voz temblorosa. ¿Qué es Douma? Paul no respondió. Solo guardó su espada, con el ceño fruncido y los pensamientos nublados. Dentro del carruaje, el silencio era tenso. Douma miraba por la ventana, como si nada hubiera pasado. Ghislaine, sin embargo, no apartaba los ojos de él, sus instintos de guerrera en alerta máxima. Ya habiendo aventajado varias horas de camino, la tensión en el carruaje se había disipado solo en apariencia. El crujido de las ruedas sobre el suelo no hacía más que resaltar el silencio incómodo que dominaba el espacio. Douma, reclinado contra un lado del vehículo, había decidido dormir para recuperar fuerzas. Este método de recuperación no era su favorito. Acostumbrado a consumir carne humana para regenerarse y mantener su energía, ahora se veía forzado a conformarse con un descanso profundo. Privarse de su alimento natural lo irritaba profundamente, pero entendía que, por el momento, devorar a alguien estaba fuera de la ecuación. Así que, mientras sus ojos permanecían cerrados y su cuerpo inmóvil, aprovechaba el tiempo para reflexionar y adaptarse a esta situación completamente nueva. Cuando despertó, la luz del sol había comenzado a declinar, bañando el interior del carruaje con tonos cálidos. Lo primero que notó fueron los ojos de Ghislaine, fijos en él. No disimulaba su vigilancia. Su postura, aunque relajada en apariencia, denotaba alerta. Douma lo percibió al instante. Sin inmutarse, se incorporó lentamente, dibujando su característica sonrisa falsa, aquella que había perfeccionado a lo largo de 2 vidas. Douma. Creo que no tuvimos la oportunidad de presentarnos apropiadamente antes. Soy Douma Greirat, señorita. Ghislaine entrecerró los ojos, sin apartar su mirada de él. Por un momento, el silencio volvió a llenar el carruaje. La mujer parecía debatirse entre responder con franqueza o guardar las distancias. Finalmente, optó por lo segundo, aunque su tono permaneció seco. Ghislaine. Hablas muy educado para actuar como un desalmado hace unas horas. Además, ¿cómo es que eres hijo de Paul? No te pareces en nada a él, ni a tu madre. Douma dejó escapar una risa suave, como si no se hubiera sentido aludido por el comentario. Ladeó la cabeza, aparentando inocencia. Douma. Sí. Lo he escuchado antes, señorita. Supongo que soy un poco único. Su sonrisa permanecía intacta, pero sus ojos brillaban con un destello indescifrable. Pero sobre lo de hace unas horas, ¿no cree que me atacaron primero? Ghislaine frunció el ceño. No era lo que esperaba escuchar, y su instinto le decía que el chico no era tan inocente como quería aparentar. Ghislaine. ¿Y por eso casi congelas a tu propia madre y a esa sirvienta? Douma bajó la mirada un instante, sus dedos jugando con el borde de su manga como si estuviera avergonzado. Sin embargo, cuando alzó de nuevo la vista, su expresión no mostraba ni rastro de remordimiento. Douma. Fue un accidente, y ya les pedí perdón, ¿no? Su tono parecía sincero, pero había algo en él que no terminaba de encajar. Además, no las lastimé gravemente. Solo fue un poco de frío. Ghislaine lo observó en silencio, intentando descifrarlo. Ese chico no era un simple niño. Había algo en él, algo que no podía explicar, que la hacía mantenerse alerta. Sus ojos se posaron momentáneamente en el lugar donde Paul lo había herido. La piel estaba completamente regenerada, sin rastro alguno del corte. Ghislaine. ¿Ese corte?, murmuró, casi para sí misma. Douma notó la dirección de su mirada y, con una sonrisa que parecía más afilada que antes, respondió. Douma. Sí. ¿Se curó, no es increíble?
Ni yo estoy muy seguro de cómo funciona, pero parece que tengo una recuperación bastante rápida. La verdad era que Douma había arriesgado todo al confiar en que su habilidad regenerativa demoníaca estuviera intacta en este mundo. Al final, tuvo suerte. El corte se había cerrado rápidamente, sin dejar cicatriz. Ghislaine. ¿Recuperación rápida, eh? Su tono era neutro, pero sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y cautela. No usaste magia curativa. Yo lo habría notado. Douma se limitó a sonreír, como si la conversación no le importara. Douma. ¿Es importante? Creo que lo más relevante ahora es que estoy bien, ¿no? La tensión en el aire persistía, aunque la conversación parecía relajada en la superficie. Ghislaine lo sabía, ese chico era un misterio. Y los misterios, en su experiencia, nunca eran inofensivos. El resto del viaje transcurrió en un silencio casi incómodo, roto solo por los sonidos del entorno y el ocasional crujido del carruaje. Sin embargo, Ghislaine nunca dejó de observarlo. Y Douma, fiel a su naturaleza, nunca dejó de sonreír. Ghislaine. Como sea, dijo con un suspiro, buscando un descanso para su mente. Soy Ghislaine, y ahora vamos a trabajar juntos. Douma. Será un placer, respondió animadamente, inclinando ligeramente la cabeza con cortesía. Espero hacerlo bien. Sin más, el carruaje continuó avanzando hacia un rumbo desconocido, el crujir de las ruedas y el suave balanceo del trayecto acompañando el silencio que se instaló entre ellos. Afuera, el paisaje cambiaba lentamente, con colinas verdes y pequeños bosques extendiéndose bajo un cielo despejado. Ambos viajaban juntos, pero el aire seguía cargado de preguntas no formuladas y tensiones latentes, mientras el destino les aguardaba con misterio. Los saludos del día de hoy son para Eren Fanfics, Alexander F5E6N, Narina Yuga Uzumaki, Dark Shadow 666, P8E, Benjamin Baru 8208, Misagames 14. Y más saludos para Isaac Ramir C4C, Redondo Pauro 2834. Loraxel Mata Abuelitas 3000, Oscar Arenas RR2VT, Javier Tellez 2772. Y más saludos para Jabu 2008, Javier Tellez 2772, Oscar Arenas RR2VT. Sebastián Pirela, Javier Tellez 2772. Y más saludos para Wellington Mercedes 6131, Carlos Daniel Martínez Ramírez 7066, Adonis Picado de 6K, Alejandro Manuel Hinojosa S1G, Ángel Mora 6843, Efraín de Jesús Jiménez López, Matías González Vere 2502. Y los últimos saludos son para Eren Fanfics, Alexander F5E6N, Benjamin Baru 8208 y el último saludo para Misagames 14. Sin nada más que decir me despido.